Desde tiempos inmemoriales, el desierto de Nevada ha sido testigo de fenómenos que desbordan la imaginación, y en su corazón árido se esconde un secreto tan imponente como el mismísimo universo: el Área 51. La historia de este enigmático lugar se teje con hilos de misterio, leyenda y una pizca de locura, remontándose a épocas en las que el mundo se debatía entre la esperanza y el miedo, en un telón de fondo marcado por la Guerra Fría y el incesante rumor de que algo inexplicable se ocultaba tras muros invisibles. Todo comenzó con relatos que parecían sacados de un sueño febril, donde luces extrañas surcaban el cielo nocturno, y figuras de siluetas difusas se perdían en la vastedad de la oscuridad, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. Se contaba que en medio de la soledad del desierto, el gobierno había erigido una fortaleza secreta destinada a albergar experimentos que desafiaban las leyes de la física, una base oculta donde la tecnología y lo sobrenatural se encontraban en una danza prohibida. El rumor del Área 51 se extendió como pólvora entre quienes se atrevieron a cuestionar lo establecido, alimentando teorías de conspiración, encuentros cercanos con lo desconocido y la posibilidad de que seres de otros mundos hubieran visitado la Tierra. La leyenda empezó a tomar cuerpo cuando, en un pequeño pueblo cercano, un viejo mecánico contó con voz entrecortada cómo, en una noche sin luna, había visto una figura deslumbrante descender de los cielos y posarse suavemente sobre la arena caliente. Los más escépticos se reían de la historia, pero otros, con el brillo de la curiosidad en los ojos, se preguntaban si acaso la realidad era más extraña que cualquier ficción. Entre esos soñadores se encontraba Rodrigo, un investigador incansable de mirada profunda y corazón intrépido, quien había pasado años recolectando testimonios y pistas que apuntaban a la existencia de secretos tan oscuros como el propio espacio. Movido por una mezcla irresistible de temor y fascinación, Rodrigo emprendió un viaje que lo llevaría a adentrarse en el mismísimo núcleo del misterio. Conducía por caminos polvorientos y solitarios, bajo un cielo inmenso en el que las estrellas parecían conspirar en un silencioso código cifrado, guiándolo hacia el destino prohibido. La atmósfera se tornaba densa a medida que se aproximaba a la zona, y el susurro del viento en la noche parecía entonar una letanía ancestral, como si el desierto mismo tratara de advertirle de los secretos que allí aguardaban. Cuando finalmente alcanzó los límites del Área 51, la visión que se desplegaba ante él era digna de las leyendas. Un vasto territorio custodiado por un aura de misterio, en el que la modernidad se fundía con vestigios del pasado y la realidad se difuminaba en un crepúsculo permanente. Sin mediar palabras, Rodrigo se dispuso a explorar lo inexplorado. Encontró, oculta entre rocas erosionadas y estructuras abandonadas, una entrada casi imperceptible, una puerta de metal corroída por el tiempo que parecía marcar el umbral entre dos mundos. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético y la mente inundada de preguntas, cruzó ese límite prohibido y se vio inmerso en un laberinto subterráneo repleto de pasillos largos y oscuros, iluminado solo por destellos de luces parpadeantes y la tenue vibración de una energía inusual. Cada rincón estaba impregnado de un aura de secreto, como si en cada sombra se escondiera la clave para desvelar una verdad que el mundo había preferido mantener oculta. A lo largo de su travesía, Rodrigo halló documentos antiguos, grabaciones y testimonios que parecían salidos de un archivo olvidado de la historia. Entre hojas amarillentas y cinta magnética, se narraban episodios de experimentos que iban más allá de cualquier paradigma científico conocido. Se hablaba de investigaciones en las que se intentaba descifrar el lenguaje del cosmos, de naves que desafiaban la gravedad y de seres de apariencia etérea, cuyos ojos reflejaban la sabiduría de 1000 civilizaciones. Uno de los relatos más conmovedores era el de un joven ingeniero, cuyo testimonio relataba la experiencia de haber presenciado el aterrizaje de una nave de formas imposibles en un claro del desierto. Según sus palabras, la nave emitía un resplandor que parecía fundirse con la propia esencia de la noche, y en su interior habitaban criaturas cuya presencia inspiraba tanto asombro como un inexplicable terror reverente. Aquella narración, cargada de detalles minuciosos y emociones crudas, se convirtió en un eco persistente que resonaba en cada pasillo oscuro que Rodrigo exploraba. El ambiente en el Área 51 era una paradoja viviente. Por un lado, se respiraba una atmósfera de modernidad implacable, con tecnología avanzada oculta tras un velo de burocracia y secreto militar. Por otro, se palpaba la presencia de algo mucho más antiguo, de una fuerza que parecía haberse gestado en el mismísimo origen del tiempo.
Los pasillos subterráneos estaban adornados con símbolos enigmáticos, grabados en metal y piedra, cuyos significados se perdían en la neblina del olvido. A cada paso, el investigador sentía que la base se convertía en un gigantesco relicario, donde se resguardaban conocimientos tan prohibidos que su mera revelación podría cambiar la comprensión que la humanidad tenía del universo. La dualidad del lugar, entre lo tangible y lo místico, lo envolvía en una sensación de asombro perpetuo, impulsándolo a buscar respuestas que parecían esquivas, siempre al filo de lo imposible. En una de esas noches en que el silencio del desierto se vuelve casi ensordecedor, Rodrigo se encontró con una figura enigmática. Una sombra se deslizó suavemente por un corredor, y de repente, ante él apareció un ser con una presencia casi sobrenatural. La figura, cuya identidad parecía fundirse con la penumbra, habló con una voz serena y profunda, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Con palabras medidas y llenas de sabiduría, el misterioso interlocutor le contó acerca de una conspiración de dimensiones inimaginables, alianzas secretas entre gobiernos, pactos silenciosos con entidades de otro mundo y experimentos cuyo fin último era trascender los límites de la realidad humana. Cada palabra que emergía de aquella boca enigmática parecía resonar con la fuerza de un conocimiento prohibido, y Rodrigo, con la mente abierta pero el alma temblorosa, sintió que estaba siendo testigo de algo que iba más allá de la simple curiosidad. Aquella revelación se impregnó en su ser, dándole la certeza de que el Área 51 no era únicamente un depósito de secretos militares, sino el epicentro de una lucha ancestral entre el poder establecido y la verdad oculta. Las revelaciones se sucedían con la cadencia de un relato épico. Pasajes de antiguas civilizaciones, de dioses que descendían de los cielos para compartir sus misterios con los elegidos, de rituales olvidados que conectaban al hombre con el cosmos. Se contaba que, en épocas remotas, la Tierra había sido visitada por seres de luz y sombra, entidades que habían dejado su impronta en monumentos y leyendas que aún hoy desafían toda explicación racional. El desierto, con su inmensidad y su silencio casi absoluto, se convertía en el escenario perfecto para que estas historias se fusionaran en una narrativa tan compleja como el mismo universo. Rodrigo, al leer estos testimonios, se dio cuenta de que el Área 51 era la culminación de siglos de secretos y encuentros místicos, un lugar donde convergían la ciencia, la fe y el misterio en una amalgama que retaba toda lógica convencional. Con el transcurrir de los días, la experiencia de Rodrigo en aquel laberinto subterráneo se transformó en una odisea personal. Cada corredor, cada sala oculta y cada dispositivo extraño que encontraba se convertían en piezas de un rompecabezas gigantesco, donde cada respuesta parecía abrir la puerta a nuevas preguntas. La tecnología que allí se resguardaba no se parecía a nada conocido. Circuitos, engranajes y pantallas parpadeantes se mezclaban con símbolos arcanos y diseños que evocaban una estética casi mística. En un rincón especialmente lúgubre, descubrió un dispositivo que parecía emanar una energía viva, como si en su interior latiera el pulso mismo de un conocimiento ancestral. Al tocarlo, Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si hubiera rozado los límites de la conciencia humana y se hubiera vislumbrado la vastedad de un cosmos lleno de misterios inabarcables. La atmósfera de aquel lugar estaba cargada de una tensión casi palpable, un murmullo constante que parecía provenir de todas partes a la vez. El aire vibraba con la presencia de secretos largamente enterrados, y cada eco en los pasillos resonaba como un recordatorio de que la verdad era una quimera que siempre se escapaba de la comprensión plena. Mientras avanzaba, se topó con registros que contaban episodios de intrigas y traiciones, de científicos que habían arriesgado todo para desvelar lo prohibido, y de agentes que, movidos por la lealtad o el miedo, habían sellado con su silencio el destino de la humanidad. Las voces del pasado, a través de grabaciones distorsionadas y documentos mal conservados, parecían implorar que la verdad se revelara, que el velo del olvido se levantara para permitir que el conocimiento prohibido iluminara la oscuridad de la ignorancia. En una noche especialmente fría, cuando la luna se alzaba como testigo silencioso sobre el desierto, Rodrigo se encontró en una encrucijada existencial. Sentado en un pequeño recinto, rodeado de artefactos que parecían contener la sabiduría de 1000 años, meditaba sobre la magnitud de lo que había descubierto. La dualidad del Área 51 se le presentó de manera abrumadora. Por un lado, la fría lógica de experimentos científicos y estrategias militares,
y por otro, la infinita posibilidad de un universo lleno de vida, de misterios que trascendían las fronteras de la realidad. Fue en ese instante de introspección que comprendió que el verdadero enigma no residía únicamente en los secretos técnicos o en las teorías conspirativas, sino en la esencia misma de la existencia, en la incansable búsqueda del ser humano por desvelar lo oculto, por romper las cadenas del desconocimiento y abrazar la inmensidad del cosmos. El relato del Área 51, lejos de ser una simple colección de anécdotas, se convirtió en una epopeya que se extendía más allá de las paredes del recinto prohibido. Las historias de encuentros cercanos, de naves extraterrestres que aparecían entre ráfagas de viento y de voces que susurraban verdades en la penumbra, se propagaron como un fuego inextinguible en el imaginario colectivo. Cada testimonio, cada pista y cada descubrimiento se amalgamaba en una narrativa tan envolvente que muchos, impulsados por el deseo de conocer lo inexplicable, se aventuraron a buscar su propia verdad en el vasto desierto. La figura de Rodrigo se transformó en leyenda, en el símbolo del incansable explorador que se atreve a cuestionar lo establecido, que se sumerge en lo prohibido y emerge transformado por el poder revelador de lo oculto. A lo largo de sus años de investigación, Rodrigo se convirtió en el cronista de un misterio sin fin, en el narrador que tejía con palabras la esencia de lo inefable. Cada experiencia vivida en aquellos pasillos oscuros era un capítulo en una historia que parecía crecer y transformarse con cada latido del tiempo. La pasión por desentrañar lo desconocido lo llevó a recorrer lugares olvidados, a entrevistar a aquellos que habían sido testigos de lo inexplicable y a recopilar relatos que oscilaban entre lo místico y lo científico. Aunque muchos se mostraron incrédulos ante tales narraciones, había quienes veían en ellas la promesa de un conocimiento superior, la posibilidad de que la realidad, tal como la conocemos, fuera solo la superficie de un vasto océano de enigmas. El Área 51, con su aura de secreto y su capacidad para evocar tanto temor como asombro, se mantuvo como un símbolo eterno de la lucha entre el poder y la verdad. Incluso cuando las autoridades intentaron sofocar los rumores y mantener un estricto silencio sobre lo que allí acontecía, el misterio se propagó como una brisa imparable, tocando las vidas de quienes anhelaban romper las barreras de lo conocido. En cada encuentro, en cada relato contado en voz baja en alguna cafetería o en el rincón polvoriento de una biblioteca, se percibía la vibración de una historia que se negaba a ser olvidada, una historia en la que la esperanza y el temor se entrelazaban en un abrazo tan intenso como el fulgor de las estrellas en una noche desértica. Finalmente, cuando el amanecer se asomó sobre el horizonte y las sombras del desierto empezaron a disiparse, Rodrigo abandonó el recinto del Área 51, llevando consigo no solo la evidencia de experimentos y secretos ocultos, sino también la transformación interior que solo un encuentro con lo inexplicable puede provocar. Con el alma cargada de visiones, de misterios y de una convicción renovada, comprendió que el verdadero enigma no era lo que se escondía detrás de esos muros, sino la infinita capacidad del ser humano para soñar, para buscar y para desafiar los límites de lo posible. Su relato, lleno de detalles inmemoriales, de encuentros sobrenaturales y de revelaciones que retaban la lógica, se extendió como un faro en la oscuridad, invitando a futuras generaciones a explorar, a cuestionar y a abrazar la magia de lo desconocido. Así, el misterio del Área 51 se convirtió en una historia sin fin, una narración épica en la que cada palabra, cada mirada y cada suspiro contribuían a construir el relato de un universo que aún guarda secretos inimaginables. Mientras el desierto seguía siendo el escenario silente de fenómenos extraordinarios y la noche continuaba regalando destellos de una verdad oculta, la leyenda del Área 51 se mantenía viva, recordándonos que, en lo profundo de la existencia, la búsqueda de la verdad es tan infinita y fascinante como las estrellas que iluminan el cielo. Y aunque el misterio jamás se disiparía por completo, en cada rincón del desierto, en cada susurro del viento, se podía escuchar el eco de una historia que seguía tejiéndose, una historia en la que el ser humano, con su insaciable sed de conocimiento, se atrevía a soñar con un mañana en el que lo imposible se volviera posible y la frontera entre la realidad y la fantasía se desvaneciera en un abrazo eterno.